Bueno, y tenemos lo que es el análisis del flujo de producción, o sus siglas PFA. Este es un método para identificar las familias de piezas y realizar la creación de grupos de máquinas basado en el análisis de la secuencia de operaciones de las piezas, es decir, cuál es el recorrido que necesita una pieza en las diferentes máquinas de la fábrica para poder producirse. Entonces, hay que seguir unos pasos. Primero hay que recoger los datos, entonces se establece cuál es la población de piezas a analizar y se recogen los datos, o sea, por qué máquinas tiene que pasar cada una de las piezas para ser fabricadas. Se clasifican según las rutas de proceso. Entonces, las piezas con una ruta idéntica o bastante parecida se tienen que agrupar en paquetes. Luego hay que establecer la carta PFA, que es en la que se presenta un cuadro entre los códigos de paquetes y los códigos de máquinas, y luego se analiza este cuadro y se reordena para formar los paquetes y de esa manera poder tener un proceso de producción más eficiente. Tenemos este ejemplo hipotético en el que tenemos un conjunto de 10 piezas aquí arriba y son fabricadas en 12 máquinas. Y las piezas sacan las columnas y en las filas tenemos las máquinas. Aquí tenemos de la 1 a la 10 y las máquinas de la A a la L pueden tener numeradas las piezas también y numeradas las máquinas, pero bueno, creo que con letras y números es más fácil diferenciarlo. A partir de esta tabla vemos que para la pieza 1 se necesita utilizar la máquina A, la C, la F, la G y la H, y así con todas las piezas. Y esos son los datos que se necesitan recoger. Hay un método para poder reagrupar esto que se llama el algoritmo de agrupamiento por orden de rango, con sus siglas ROC. Este es un algoritmo bastante eficiente y que es fácil de aplicar para la agrupación de estas máquinas dentro de las células de fabricación. Este algoritmo de agrupamiento por orden de rango trabaja reduciendo esta matriz, que se llama matriz de incidencia, a un conjunto de bloques diagonales con la finalidad de representar las familias de piezas asociadas a grupos de máquinas. ¿Qué ventajas y desventajas hay con este método? Es bastante simple de aplicar, ya lo van a ver, y es eficiente para ordenar datos que están muy revueltos, como lo que tenemos aquí, pero tiene la desventaja de que el ordenamiento final que obtengamos no es único para el conjunto de datos, se puede ordenar de otras maneras, y todo depende de cómo se ha iniciado también el ordenamiento, depende de, digamos, del orden en el que se pusieron las máquinas o las piezas. Depende de la tabla que tengan inicialmente. Para empezar, tenemos que a cada fila de la matriz hay que calcularle su correspondiente peso decimal. Con esta fórmula se va a hacer una sumatoria correspondiente, este A sub IK corresponde al valor binario 0, 1. Vamos a aclarar aquí primero, esta X es equivalente a un 1 y si no tiene nada en el sitio, pues es un 0. Entonces tomamos ese valor 0 o 1 correspondiente a la fila y la respectiva columna. Y P es el número de piezas. Y seguimos esta formulita para que lo tengan más claro, miren. Y aquí tenemos aplicada esa operación, esa formulita que vimos antes, una sumatoria, y vamos a ir sumando cada uno de los elementos. Entonces aquí vemos la X, ya les dije que equivale a los 1, si no hay nada, pues es un 0. Entonces tenemos 1 por 10, que son el número de piezas, menos 1, porque está en la posición 1, más 1 multiplicado por 2 a la 10, menos 2, porque está en la posición 2, y así sucesivamente. Lo mismo están viendo cuando equivale a 0, ¿sí? Entonces 0 por 2 a la 10 menos 3, porque está en la posición 3, y así sucesivamente. Cuando realizan esta sumatoria, obtienen el peso decimal. Y esto es lo que van a ir poniendo en cada una de las filas. Para ahorrar tiempo, simplemente pueden ignorar los espacios que son 0 porque al fin y al cabo no les van a sumar nada en la sumatoria. Luego de realizar todas estas operaciones y tener los pesos decimales de cada una de ellas, se tienen que reordenar las filas de la matriz en orden decreciente, de acuerdo a este peso decimal que se obtuvo, o sea, vamos a ponerlo de mayor a menor. Si realizamos ese ordenamiento, nos queda esto de aquí. Si ven aquí, desde el mayor peso decimal que obtuvimos
hasta el menor. Y aquí ordenamos pues las filas, entonces las máquinas van cambiando de sitio y tenemos este nuevo orden. Siguiente paso, a cada columna de la matriz se le calcula su correspondiente peso decimal, entonces ya no es a las filas sino a las columnas. Diferencias, pues tenemos esta M de aquí que ya no son las piezas sino que son el número de máquinas. Aquí tenemos nuestra matriz con las filas organizadas de mayor a menor y vamos a realizar la misma operación aplicando la fórmula para las columnas en esta parte. Entonces, si vemos, por ejemplo, la de esta columna, vemos que tiene 1 por 2 a la 12, 12 recuerden que es el número de máquinas, menos 1. Tenemos esta posición, tiene una X, luego tenemos en la siguiente posición, no hay ninguna X, entonces tenemos un 0, tenemos un vacío. 0 por 2 a la 12 menos 2 porque está en la posición 2 y así sucesivamente. Y obtienen los pesos decimales. Luego se van a reordenar las columnas de la matriz en orden decreciente. Lo mismo que hicimos para las filas, ahora lo vamos a hacer para las columnas. Y este es el nuevo orden que nos quedó. Vemos acá de mayor a menor. Y estos colores que ustedes ven aquí es seleccionando las células de fabricación. Entonces se van a agrupar de tal manera que haya una mayor concentración de máquinas utilizadas al mismo tiempo. ¿Qué ocurre? Que estas piezas se pueden fabricar o pueden pasar por los procesos de las máquinas y no requerirían tanto traslado dentro de la fábrica. Estas células se agrupan diagonalmente, si vemos que aquí están de manera diagonal, y la gracia es que haya una mayor concentración de la utilización de las máquinas. De esa manera se realiza un proceso más eficiente de manufactura. ¿Qué pasa con todas estas X que tenemos aquí por fuera de las células? Simplemente deben procesarse en cualquier grupo de estas células. En cualquier grupo de máquinas se tienen que procesar. Luego de esto, tenemos lo que es el número de movimientos intercelulares, NMI, que es la cantidad de piezas o elementos excepcionales que deben visitar a más de una célula, que serían nuestras queridas X que no lograron estar en una célula. Y tenemos lo que es el grado de eficiencia, que es el comportamiento de la matriz resultante. Entonces, ya teniendo esa matriz resultante, tenemos que obtener las células de tal manera que obtengamos una mayor eficiencia. Entonces, esta es la manera de calcular esa eficiencia. Entonces, si este grado de eficiencia es más alto, indica una mayor concentración de máquinas ocupadas. Aquí les tengo la fórmula, n sub 1 y n sub 2 están las fórmulas aquí. Entonces tenemos la letra O, que es la cantidad de unos en toda la matriz, o sea, en total, no en cada célula, sino en la matriz total. Luego tenemos la letra E, que es la cantidad de elementos excepcionales, es decir, los que se quedaron por fuera de las células escogidas. Tenemos la letra V, que es el número de vacíos en las submatrices, o sea, la cantidad de ceros que hay dentro de las células seleccionadas. Tenemos el número de máquinas, que ya lo tenemos definido desde el inicio, al igual que el número de piezas. Y tenemos que la letra Q es el factor de peso entre 0 y 1, que normalmente es 0.5. Entonces, teniendo nuestra querida matriz con sus células, entonces vamos a realizar esa misma operación. Entonces tenemos que la letra O es la cantidad de unos que hay en toda la matriz. Entonces aquí hemos contado 54 en toda la matriz. Tenemos aquí la cantidad de excepciones, que son todos estos unos que se quedaron por fuera de las células de fabricación. Tenemos la letra V, que son la cantidad de ceros dentro de las submatrices o de las células de fabricación. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Número de máquinas ya sabíamos que eran 12 y el número de piezas eran 10. Y vamos a utilizar nuestra variable Q como 0.5. Calculamos n sub 1 y n sub 2 y nos dan estos dos números, 0.829 y 0.746. Por lo tanto, tendríamos en nuestra formulita del grado de eficiencia, tendríamos un grado de eficiencia de 0.787. Ahora, ¿qué quiero que hagan a partir de esto?
Utilizando el resultado del ejemplo anterior de la tablita que ya les mostré, de todo ese proceso que ya se realizó, quiero que verifiquen si pueden encontrar otro conjunto de células de fabricación que sea más eficiente que este que tenemos aquí. O sea, reorganicen esto, escojan un conjunto de células de fabricación en el que puedan obtener una mayor eficiencia que esta de aquí. Y si no la encuentran, pues simplemente verificar que esta es la selección de células de fabricación con un mejor grado de eficiencia. Pueden concluir una de las dos cosas, pero sí pueden verificar otra selección de células de fabricación. Y luego quiero que realicen ese mismo procedimiento que hicimos con todas esas matrices en la que seleccionan las células de fabricación de los siguientes conjuntos de piezas y máquinas. Tenemos esta matriz de aquí, tenemos 9 piezas y 7 máquinas, que realizan todo el proceso de organización y luego seleccionan las células de fabricación, y tenemos esta de aquí que hay 8 partes y 8 máquinas. Y eso sería todo por esta semana. Ya saben que si tienen alguna pregunta me pueden contactar por Slack. Entonces nos vemos la próxima semana.